Bienvenidos sean una vez más a su santuario de dramas, intrigas y amores prohibidos. Su canal predilecto donde nos deleitamos diseccionando cada escena, desmenuzando cada rumor y celebrando, o lamentando, cada giro inesperado que nos regalan las estrellas que nos cautivan desde la tierra del té y el baklava. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en el torbellino de la farándula turca. Hoy, mis chismosos consentidos, les traigo un manjar digno de sultanes, una bomba que resonará en cada rincón de este canal y, seguramente, en cada grupo de WhatsApp dedicado a las telenovelas turcas. Tenemos un chisme jugosísimo, de esos que incendian las redes y que, créanme, no querrán perderse ni un solo detalle. Se trata de una controversia, de un rumor que ha escalado hasta convertirse en un verdadero fuego cruzado, y que tiene como protagonista a una de las actrices más amadas y admiradas de Turquía, a la mismísima Demet Özdemir. Así es, mis queridos adictos a los melodramas, hoy vamos a desenmascarar una supuesta rabieta, un disgusto monumental que, según nuestras fuentes, ha enfurecido a nuestra adorada Demet hasta límites insospechados. La pregunta que resuena con fuerza en cada foro, en cada timeline y en cada conversación entre fans es, ¿quién, o quién fue el osado culpable de provocar semejante tormenta en el paraíso de Demet? ¿Acaso fue Engin Akyurek, su elegante y talentoso compañero de reparto en la exitosa serie Anfara, con quien comparte una química innegable en pantalla? ¿O fue tal vez el mismísimo Can Yaman, su expareja, ese galán de melena indomable con quien vivimos un romance de telenovela no solo en la ficción de Erkencikus, sino, al parecer, también fuera de ella, en la vida real, donde el amor y el desamor a veces se entrelazan de formas inesperadas? Abróchense los cinturones, preparen sus palomitas, porque la verdad que les voy a revelar los dejará completamente atónitos. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y especulaciones, permítanme recordarles que este canal es su canal, un espacio creado con y para ustedes. Este oasis de chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo turco vive y respira gracias a su apoyo incondicional. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis profundos que van más allá de la superficie y de las últimas noticias de las estrellas que iluminan nuestras pantallas, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que la verdad nos espera con los brazos abiertos, y quizás con alguna que otra sorpresa. La verdad, mis queridos chismosos, es que esta historia tiene más capas que un baklava bien hecho. Es una trama intrincada, un rompecabezas con piezas faltantes y, como siempre en estos casos, es fundamental tomar la información con pinzas. No podemos creer todo lo que leemos o escuchamos porque la realidad, a menudo, es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Pero lo que sí podemos afirmar con cierta certeza, basándonos en fuentes cercanas a la actriz y en el pulso que hemos tomado a las redes sociales, es que Demet Özdemir es una mujer de carácter, una profesional intachable que ha demostrado su talento y versatilidad en cada uno de sus proyectos. Es una persona que se ha ganado su lugar en la industria a base de esfuerzo, dedicación y una innegable pasión por su trabajo. Y según nuestras fuentes, hubo un incidente, una chispa que encendió la mecha de su furia, algo que la sacó de sus casillas y la llevó a un estado de indignación que pocos han presenciado. Empecemos por el principio, por Engin Akyurek. La relación entre Demet y Engin durante la filmación de Anfara siempre fue calificada como profesional y respetuosa. Ambos son actores de renombre, figuras consolidadas en el panorama televisivo turco, y abordaron su trabajo con la seriedad y el compromiso que los caracterizan. Se enfocaron en dar lo mejor de sí mismos en cada escena, en construir personajes creíbles y en transmitir al público la intensidad de su historia. No hubo indicios de conflictos mayores entre ellos, al menos públicamente. Sin embargo, como suele ocurrir en los sets de filmación, corrieron rumores sobre posibles tensiones internas, pequeñas fricciones que podrían haber surgido debido a diferencias creativas sobre la dirección que debía tomar la serie. Algunos medios sensacionalistas llegaron a afirmar que Demet, siendo una actriz con ideas muy claras sobre el desarrollo de su personaje, y Engin, un actor igualmente comprometido con su visión, podrían haber tenido algunos desacuerdos puntuales sobre la interpretación de ciertas escenas o sobre la evolución de la trama. Además, se especuló mucho sobre la química en pantalla entre Demet y Engin. Algunos fans, embelesados por L.
A intensidad de sus miradas y la sutileza de sus gestos, creían fervientemente que la conexión entre sus personajes era palpable, que la magia de la actuación había logrado trascender la pantalla y tocar los corazones del público. Otros, sin embargo, opinaban que a la relación entre Farah y Tahir, los personajes interpretados por Demet y Engin, les faltaba algo de chispa, que no lograban conectar del todo con la historia de amor que se pretendía contar. Estas opiniones divididas, como suele suceder en estos casos, también pudieron haber generado cierta presión en ambos actores, especialmente considerando la gran expectativa que había en torno a la serie y la responsabilidad que sentían de satisfacer a los fans. Ahora bien, mis queridos chismosos, el tema se pone realmente interesante, jugoso y digno de una buena taza de té turco cuando hablamos de Can Yaman. Como todos ustedes saben, o al menos deberían saber si son verdaderos fanáticos de las telenovelas turcas, Demet y Can vivieron un romance apasionado, un torbellino de emociones que cautivó a la prensa y a los fans de todo el mundo durante la filmación de la exitosísima Erkencikus Pájaro Madrugador. Su química era innegable, su conexión era evidente y su amor, al menos eso parecía, era capaz de superar cualquier obstáculo. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban y su historia de amor se convirtió en un verdadero cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en los cuentos de hadas, y en la vida real, la magia no duró para siempre. Su relación terminó abruptamente de forma inesperada y desde entonces, no se les ha visto juntos, al menos no públicamente. La ruptura entre Demet y Can fue un tema muy comentado, analizado y especulado. Dio lugar a un sinfín de teorías, rumores y explicaciones, cada cual más extravagante que la anterior. Algunos decían que la incompatibilidad de sus agendas, debido a sus apretadas agendas de trabajo y a sus compromisos profesionales en diferentes partes del mundo, fue el principal factor que los llevó a tomar caminos separados. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a ambiciones profesionales divergentes y a una falta de entendimiento en aspectos fundamentales de su relación. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, rehicieron sus vidas y hasta hace poco parecía que habían dejado el pasado atrás, que habían cerrado ese capítulo de sus vidas y que estaban enfocados en construir un futuro brillante y prometedor. Pero ahora aquí es donde la historia se complica, mis queridos amantes del drama. Recientemente Can Yaman, en una serie de entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación, ha estado hablando públicamente sobre su relación con Demet. Hasta ahí, todo parece normal. Sin embargo, en algunas de estas entrevistas, Can hizo comentarios que muchos interpretaron como poco profesionales, desconsiderados e incluso irrespetuosos hacia Demet. No voy a entrar en detalles sobre lo que dijo exactamente, porque no quiero contribuir a alimentar más la polémica ni a reproducir información que podría ser malinterpretada o sacada de contexto. Pero sí puedo decirles que algunas de sus declaraciones fueron consideradas como una forma de minimizar el talento y el trabajo de Demet, insinuando, de manera más o menos velada, que su éxito se debía en gran parte a la química que tuvieron juntos en Erkencikus, restando importancia a su esfuerzo, dedicación y talento individual. Estos comentarios, como era de esperar, no le hicieron ninguna gracia a Demet. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió profundamente decepcionada, dolida y traicionada por las palabras de Can. Ella considera que sus declaraciones fueron injustas, innecesarias y que no reconocen su esfuerzo y dedicación como actriz. Siente que Can no valora su trabajo y que intenta atribuirse el mérito de su éxito. Además, Demet se sintió traicionada por Can, ya que ella siempre había mantenido un perfil bajo y respetuoso sobre su relación pasada, evitando hacer comentarios que pudieran dañar la imagen de Can o revivir viejas heridas. Entonces, después de todo este análisis, la pregunta clave sigue siendo, ¿quién enfureció a Demet? Aunque pudo haber habido tensiones menores con Engin en el set de Farah, pequeñas fricciones propias de cualquier proceso creativo, todo apunta a que la verdadera fuente de la furia de Demet fue Can Yaman y sus comentarios públicos sobre su relación pasada. La verdad es que esta situación es muy delicada. Demet es una actriz muy querida y respetada, tanto por sus fans como por sus compañeros de profesión. Tiene una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente y que la defienden a capa y espada. Can, por su parte, también tiene una gran base de fans que lo admiran y lo defienden, y que creen que tiene derecho a expresar su opinión sobre su relación pasada. Así que, como se pueden imaginar, las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla donde los seguidores de ambos actores se enfrentan en acaloradas discusiones, defendiendo a sus ídolos y criticando a sus detractores.
Algunos fans de Demet han criticado duramente a Khan por sus comentarios, acusándolo de ser egocéntrico, machista y de querer colgarse de la fama de Demet para impulsar su propia carrera. Otros fans de Khan, por su parte, han defendido al actor, argumentando que él simplemente estaba siendo honesto y sincero, que tenía derecho a expresar su opinión sobre su relación pasada y que no pretendía dañar la imagen de Demet. La realidad, mis queridos chismosos, es que no sabemos todos los detalles de lo que realmente sucedió entre Demet y Khan. Solo ellos dos conocen la verdad completa. Pero lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que hemos recopilado, es que los comentarios de Khan fueron considerados como inapropiados, desconsiderados y poco profesionales por muchos, y que al parecer tocaron una fibra sensible en Demet, llevándola a un estado de furia y decepción. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Demet a todo esto? Hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha optado por mantener silencio y enfocarse en su trabajo. Sin embargo, se sabe que sus representantes legales están evaluando la situación y que podrían tomar acciones legales si consideran que los comentarios de Khan han dañado la imagen y la reputación de Demet. En mi opinión, Demet ha tomado la decisión correcta al mantenerse en silencio. Ella es una profesional consumada y sabe que la mejor manera de responder a este tipo de situaciones es con trabajo, talento y éxito. Además, al no hacer declaraciones públicas, evita echar más leña al fuego y contribuye a calmar las aguas, evitando que la polémica siga creciendo. Por otro lado, creo que Khan Yaman debería ser más cuidadoso con sus palabras. Él es una figura pública y sus comentarios tienen un gran impacto en sus fans y en la prensa. Si bien tiene derecho a expresar su opinión, también debe ser consciente de las consecuencias de sus palabras y evitar hacer comentarios que puedan dañar a otras personas, especialmente a alguien con quien compartió una relación tan intensa y significativa. En fin, mis queridos chismosos, este drama está lejos de terminar. Veremos cómo se desarrolla la situación en las próximas semanas y si Demet decide finalmente romper su silencio. Lo que sí es seguro es que esta controversia ha generado mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y que todos estamos pendientes de los próximos movimientos de Demet y Khan. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la controversia entre Demet Özdemir, Engin Akyürek y Khan Yaman. Como siempre, he tratado de presentarles la información de la manera más objetiva y completa posible, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En resumen, la verdad que los dejó en shock es que si bien pudo haber habido algunas tensiones con Engin en el set de Anfara, todo indica que la verdadera razón por la que Demet se enfureció fue por los comentarios públicos de Khan Yaman sobre su relación pasada. Estos comentarios fueron considerados como poco profesionales e incluso irrespetuosos por muchos, y al parecer, tocaron una fibra sensible en Demet. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para discutir los temas que nos interesan. Y hablando de discutir, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de los comentarios de Khan Yaman? ¿Creen que Demet tiene razón en estar enfurecida? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.